Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amantes de la historia y la literatura. Soy Miguel Pinto y en este nuevo vídeo de mi canal La Biblioteca de Miguel os traigo un libro muy interesante, el cual es María Antonieta, de Gloria Sarró, una séptima edición, impreso en Barcelona en 1977, cubierta e ilustraciones interiores de Pla Narbona. Este es un libro muy interesante, pertenece a una colección que se llama Nuevo Auriga, es el número 24 de unos 83 libros. Este es un libro muy interesante y es muy fácil de leer, se puede leer en un día, en una noche, y para quienes quieran iniciarse en la lectura y deseen empezar con algo ligero, este es el libro indicado. María Antonieta de Austria, la famosa reina que acabó en la guillotina en plena Revolución Francesa. ¿Cómo llegó esta mujer a ser reina de Francia? Pues bien, las casas del Reino de Francia y el Imperio Austríaco, o sea, los Borbones y los Habsburgo, siempre habían estado en guerra. La historia de Europa siempre está marcada por una serie de guerras casi interminables que siempre se libraban en esa frontera, en la frontera que separaba el reino de los Borbones con el imperio de los Habsburgo. Y llegado un tiempo, ambas casas quisieron intentar no terminar con esa guerra y que llegara la paz. Y decidieron hacerlo uniendo ambas dinastías por sangre. Al principio se plantearon varias opciones. Se pensó en casar al rey francés Luis XV con una de las hijas mayores de la emperatriz María Teresa de Austria, o en que desposara el emperador José II de Austria, hijo de María Teresa de Austria, y que ésta ahí le daba algunas funciones en el imperio, que era viudo por segunda vez, pero ninguna de estas opciones se creyó conveniente para ambas casas dinásticas. Así que se terminó empleando que se desposara al Delfín de Francia, título que ostentaba el heredero a la corona francesa, que era el nieto de Luis XV, que en este caso es el futuro Luis XVI, con una de las hijas de la emperatriz María Teresa de Austria. Y al final se terminó optando por María Antonieta. Pero aquí, como dicen en este libro, los diplomáticos no serían diplomáticos si no se empeñaran en trocar las cosas fáciles en difíciles. Y mientras más presionaba la emperatriz, un poco más se reservaba el viejo rey francés. Y estuvo 3 años esto en espera, mientras le enviaban retratos de la pequeña archiduquesa al rey francés. Esta razón de estado, que esta muchacha, la archiduquesa, tenía en esta época 11 años. Aquí nos la describen esbelta, guapa, posiblemente rubia y de ojos azules, que no se preocupaba mucho de sus ocupaciones que correspondían a su rango y a lo que iba a hacer en el futuro, como son las clases de música, el saber bailar, ¿no? En una corte eso es casi inaceptable, ¿no? Alguien que no sepa bailar correctamente. El manejo de ambos idiomas, el francés, ¿no? Que iba a llegar en la corte francesa, no podía ir sin saber francés. Y ella, muy fuerte de carácter, siempre se imponía y se escapaba casi siempre de sus clases, hasta que nos cuentan en el libro, llegó un día la emperatriz María Teresa y viéndola en el estado en el que estaba, que no sabía bailar bien, no manejaba muy bien el francés todavía, pues no tuvo más remedio que agarrarla y ponerla derecha, ¿no?
Luego, cuando María Antonieta llegó a Francia, se le recibió espléndidamente. Incluso ella quedó maravillada del recibimiento que se le daba en París a su llegada. Porque claro, París estaba completamente emocionado, ¿no? Iba a venir alguien nuevo a su corte y que de paso era una muchacha muy guapa. Ella, igual que como lo hacía en su corte austríaca, al igual que lo hacen en la corte de Versalles, siempre se escapa, ¿no?, de sus responsabilidades mientras es delfina, ¿no? Pero no puede escaparse del todo, ya que siempre está vigilada por ayas o tías, como se les llama, y ella describe así su día. Me levanto a las 9:30 o a las 10. Me visto y hago mis oraciones matinales. Después desayuno y voy a ver a las tías, en cuya cámara de ordinario me encuentro con el rey. Esto dura hasta las 10:30. Enseguida, a las 11, voy a que me peinen. Al mediodía llaman a toda mi casa y todo el mundo puede entrar entonces, excepto las personas sin calidad ni nombre. Me pongo mi colorete y me lavo las manos delante de todos los reunidos. Después se retiran los hombres, se quedan las damas y me visto delante de ellas. A las 12 se va a la iglesia. Si el rey está en Versalles, voy a misa con él, con mi esposo y con mis tías. Si está ausente, voy solo con el señor Delfín, pero siempre a la misma hora. Después de la misa hacemos la comida del mediodía, pero a la 1:30 ya está terminada, porque los dos comemos muy deprisa. De allí voy a las habitaciones del señor Delfín, y cuando está ocupado me vuelvo a las mías, donde leo, escribo o trabajo, pues estoy haciendo una chupa para el rey, una manta. Trabajo que avanza muy lentamente, pero confío en que, con la ayuda de Dios, estará terminado dentro de algunos años. A las 3 vuelvo junto a las tías, con las cuales a esa hora se encuentra el rey. A las 4 viene el abate a mi habitación. A las 5 el maestro de canto, hasta las 6 de la tarde. A las 6:30 vuelvo junto a mis tías. Si no, salgo de paseo, y casi siempre viene mi esposo. Se juega a las 7, de 7 a 9, pero si hace buen tiempo salgo de paseo. Y entonces no se juega en mis habitaciones, sino en las de las tías. Cenamos a las 9, y si no está el rey, las tías cenan con nosotros, pero si está presente el rey, después de cenar vamos junto a ellas. Esperamos al rey, que suele llegar a las 11 menos cuarto. Mientras tanto me echo un gran canapé y duermo hasta su llegada. Si a las 11 no ha llegado, nos marchamos a la cama. Esta es la distribución de mi día. Esta es la distribución del día de María Antonieta, al cual ella siempre se resistía varias veces. María Antonieta puede decirse que tiene dos etapas cuando ella asciende al trono. La primera es una reina, puede decirse malgastadora, que organizaba fiestas e incluso tenía su propia corte, una corte chiquitica, dentro de la misma corte de Versalles. Esto, lamentablemente, al pueblo de París no le gustaba, y menos aún con la crisis que estaba teniendo el reino de Francia en aquella época. Y se le empezó a poner apodos y a llamar la austríaca, la extranjera, en modo despectivo. Estas fiestas llegaron a tal punto que el
el embajador del Imperio Austríaco en Francia pidió al hermano de la reina, el emperador José II, que fuera a Francia, que fuera a París para visitar a la reina y que le reprendiera un poco y que se diera cuenta que ya siendo reina eso no podía permitírselo. Y efectivamente esta visita se dio y el emperador José II reprendió algunas veces en público a María Antonieta. Y aparte de esta situación, de esto fortaleció las relaciones en Francia, con Francia y Austria. La segunda etapa de la vida de María Antonieta es una etapa cuando ella ya llega a su madurez política y ya se da cuenta de lo que representa su cargo y lo que representa ella. Pero puede decirse que se enteró de esto un poco tarde, ya cuando la revolución empezaba a forjarse. Y debido a la debilidad que tuvo su esposo, el rey Luis XVI, que no tenía la dureza de carácter de la que pudo tener su antecesor Luis XIV, pues terminó como terminó la monarquía en Francia. Cuando muere el rey Luis XV y los jóvenes delfines ascienden al trono, todo el mundo estaba muy feliz. Todavía no se criticaba a María Antonieta, se le veía como una figura de admiración por su belleza y también por lo que un día iba a ser. Pero había una persona, posiblemente en toda Europa, que no estaba muy convencida, y esa era la emperatriz María Teresa de Austria, que conocía muy bien lo que significa el peso de una corona, que varios lo llevan pero muy pocos la soportan y la soportan bien. Y asustada le escribe constantemente a su hija y le hace prometer y jurar varias veces que va a tener una vida resignada, que no va a malgastar mucho, cosa que debido al carácter de María Antonieta no cumplió, y dijo estas palabras que pueden decirse que fue una profecía. María Teresa de Austria dijo esto en una carta a su embajador en París. Creo que sus mejores días están ya terminados. Y varias veces se le advirtió a María Antonieta, la vez que fue su hermano, el emperador José II, a Francia para reprenderla un poco. Pero María Antonieta disponía de un carácter muy fuerte, como he dicho antes, cosa contraria a su esposo, Luis XVI, que era un poco sumiso y debido a que no sabía imponerse ante su mujer y como estaba enamorado de ella, al final siempre le dejaba, le pagaba sus deudas. E incluso le dejó un palacio, el Palacio del Triatón, que es en el que María Antonieta fundó su pequeña Viena, su pequeña corte. Ya cuando María Antonieta alcanza una madurez política, se suceden varias cosas en Francia que son muy importantes, las cuales son el asalto a la Bastilla, cuando una muchedumbre desenfrenada atacó
el palacio de la Bastilla, donde se guardaban las armas en París, y le cortaron la cabeza a su comandante, al que dirigía la Bastilla, y la llevaban en una pica, en una lanza. Después fue la llegada de los reyes de Versalles a París. Esto se produjo porque igualmente una muchedumbre desenfrenada fue a Versalles a hablar con el rey y decían que querían que el rey se fuera a París. El rey, debido a su carácter, terminó aceptando esto y fueron instalados en el antiguo Palacio de las Tullerías. Ahí ya la autoridad del rey estaba muy cuestionada. Pero ya cuando el asalto a las Tullerías, ya la autoridad del rey ahí sí que quedó completamente nula. Y el asalto a las Tullerías, como lo dije en un video pasado que hice de Napoleón Bonaparte, pudo haberse evitado si el rey hubiera tenido un carácter fuerte. Porque cuando el rey estaba en las Tullerías todavía tenía soldados fieles. Pero el capitán de la Guardia Francesa, que era el que mantenía la disciplina, el día anterior del asalto a las Tullerías recibió una carta anónima para que saliera y pidió permiso al rey y, claro, no se sospechaba nada y el rey le concedió permiso y al final se terminó encontrando su cadáver. Los guardias franceses obviamente no tenían fe, y como el rey no tenía ese carácter, por mediación de su esposa María Antonieta, ella le convenció para que fuera y le dijera unas palabras a los guardias. Pero lamentablemente estas palabras no fueron los que los soldados franceses esperaban y terminaron de desinflarlos completamente. Sin embargo, aún con todo eso pudo haberse evitado, porque los reyes de Francia tenían una escolta que era la Guardia Suiza, y eran unos regimientos de hombres fuertes con sus propios capitanes que eran leales a los reyes, pero debido a la falta, otra vez más, de carácter del rey, no pudieron hacer nada, dado que cuando los guardias franceses en el momento de la embestida a las Tullerías por la muchedumbre no hicieron nada, el rey había dado la orden a los guardias suizos de defender, estar únicamente a la defensiva. Y estos la cumplieron a rajatabla, estuvieron a la defensiva, pero debido a la grandísima embestida, ellos se vieron obligados a disparar e incluso capturaron unos cañones de los que poseía la muchedumbre. Si hubiera continuado con esa ofensiva, el rey y su autoridad y posiblemente la corona francesa se hubieran salvado. Pero aquí llegó una decisión del rey que fue completamente, que terminó de derrumbar la ya muy golpeada corona francesa, que fue la de darle la orden a los guardias suizos en las condiciones en que estaban de desistir, de retirarse. Y esto obviamente le dio a la muchedumbre tal fuerza que pasó por delante de los guardias suizos y casi todos acabaron muertos.
Después de esto hubo varios intentos para salvar a la corona francesa por medio de los familiares de María Antonieta. Pero ninguno de estos intentos de salvamento lamentablemente no tuvieron éxito, debido a que los reyes no podían permitirse el escapar así por la puerta de atrás, vestidos, puede decirse, como vagabundos. Claro que esto representaba entonces algo muy digno de sospecha. Hubo un intento de escape en el que iba a intervenir ya cuando los reyes lograran llegar a la frontera entre Francia y Austria, una guardia de los húsares para ayudarles a cruzar la frontera. Sin embargo, debido a la cantidad de cosas que traían encima los reyes, todas las maletas, las damas de compañía y un carruaje enorme que tenía que ser los caballos tenían que ser cambiados cada cierto tiempo. Claro, esto dificultó muchísimo las cosas y dio sospechas, y ya cuando llegaron al punto final en el que tenían que esperar a los húsares, en un pueblo los detuvieron y estuvieron allí hasta que el rey decidió volver a París. Y ya cuando el rey estaba volviendo a París de esta huida, cuenta nuestro libro que llegó la guardia de los húsares, pero como el comandante, visto que el rey se había renegado y que había vuelto voluntariamente a París, no quiso intervenir y se retiró. Pero él ya sabía que, aunque esto hubiera funcionado, ya la monarquía de los Borbones en Francia estaba muy cuestionada y sería una lucha prácticamente que estaría perdida. Luego de esto estuvo la ejecución de Luis XVI. En este momento de su muerte, Luis XVI nos cuenta aquí en nuestro libro que fue un momento en el que él tuvo un carácter increíble y fue sereno e incluso dijo unas palabras maravillosas y tuvo una valentía verdaderamente digna de admirarse de alguien que iba a acabar como él acabó. Fíjense lo que dijo a su pueblo: franceses, muero inocente de todos los crímenes de que se me acusan, y pido a Dios que la sangre que derramáis no caiga un día sobre Francia. Estas fueron las grandísimas palabras que dirigió Luis XVI en sus últimos momentos al pueblo de Francia. Y verdaderamente su ejecución, y también la ejecución de María Antonieta, es algo muy cuestionado, porque con todas las concesiones que dio el rey, pudo haber terminado su reinado tranquilamente. Concedió la Constitución y no era un rey como hubiera sido el rey Luis XIV, de que hubiera dicho de que Constitución nada, aquí el rey soy yo y mando yo y punto. Él hizo lo contrario y más bien se dio de más. Y por eso creo que acabó él y su esposa como acabaron. El juicio de María Antonieta también es algo muy cuestionado, porque incluso el juicio que la condenó a muerte, en un juicio normal ella hubiera ganado,
porque a todas las preguntas que se le hizo, ella no contestó nada en contra que fuera de la República Francesa que se había proclamado, y no estaba tratando de reafirmar su autoridad, para nada. E incluso se llegó a tanto que el hijo de María Antonieta, el que entonces era el delfín que iba a ser Luis XVII, los que condenaron a María Antonieta, como era un niño chiquito, lo forzaron, lo convencieron de que escribiera una acusación contra su madre. Esto claramente provocó la indignación de, aparte de María Antonieta, obviamente, de muchas mujeres que estuvieron presentes durante su juzgado. Por ejemplo, unas panaderas, pescaderas, de que obviamente están indignadas de que, aunque no querían a la reina, fueran a llegar tan lejos. Como el inducir a un hijo pequeño que no tiene conciencia de nada de lo que está sucediendo, de que acuse a su propia madre de un crimen que no se ha cometido. Pero la historia tenía predestinado para María Antonieta el fin que conllevó, que fue la muerte en la guillotina. Hubo varios intentos para salvar a la reina, pero estos intentos ni siquiera se plantearon, dado que al morir su hermano José II, el sobrino de María Antonieta, no estaba para nada dispuesto a mover un dedo por su tía, que ni siquiera conocía, y tampoco quería una guerra con Francia por salvar a un familiar que era repudiado en donde estaba. Y así fue como acabó María Antonieta, olvidada y en la guillotina. Bueno, este ha sido el libro María Antonieta por Gloria Sarró. Es un libro muy interesante, muy fácil de leer, y para quien quiera iniciarse en la lectura, como dije, este es un libro indicado. Muchísimas gracias. Aquí les esperaré con otro vídeo de mi canal, La Biblioteca de Miguel.